La llamada llegó a las 6:13 de la tarde. 2 niños desaparecidos, sin señal de celular, sin huellas, solo silencio y el bosque. Para las 7, el sol ya se había ocultado bajo las copas de los árboles, y la búsqueda se estaba volviendo frenética. El menor tenía asma. El mayor le temía a la oscuridad. Su padre, cubierto de arañazos y temblando como hoja, seguía señalando hacia la línea de árboles, repitiendo: «Estaban justo ahí». Noé y Ellie Morgan, de 9 y 7 años, habían desaparecido durante un viaje de campamento de fin de semana a solo 20 millas de Branson, Missouri. Sin advertencia, sin gritos, simplemente se esfumaron. Fue entonces cuando llamaron al K-9 Rocky. Ya no estaba en servicio activo, no desde que una lesión en su pata derecha lo obligó a retirarse antes de tiempo. Pero Kate Mullins, su antigua entrenadora y ahora ayudante del sheriff, no dudó cuando recibió la solicitud. Rocky podría ser más lento ahora, pero su olfato seguía siendo de oro. Cuando Kate llegó al campamento de los Morgan en su Tahoe polvorienta, Rocky ya estaba paseando en la parte trasera, gimiendo bajo y agudo. Él sabía. De alguna manera, lo sabía. El campamento parecía normal a primera vista. Una tienda de campaña barata, un círculo de leña quemada, una bolsa de malvaviscos medio derramada en el suelo. Pero entonces Kate vio la silla plegable volcada y las 2 chaquetas de tamaño infantil aún colgadas del asa del enfriador. ¿Nada?, preguntó al ayudante en la escena. Ni un sonido, ni señales de lucha. Llevamos 2 horas gritando en todas direcciones. Kate se agachó cerca del enfriador y recogió una de las chaquetas. Pequeña, forrada de lana, verde bosque con un desgarro en la manga izquierda. «Esta es de Ellie», asintió débilmente el padre. «Le dije que no se alejara demasiado». Kate se levantó y desenganchó la correa de Rocky. «Encuentra a los niños, Rock. Vamos». El pastor no dudó. Con el hocico en el suelo, las orejas alerta, comenzó hacia la línea de árboles y luego giró a la derecha hacia la parte más densa del bosque. Kate lo siguió sin dudar. A unos 15 minutos de la búsqueda, Rocky comenzó a comportarse de manera extraña, no solo rastreando, sino deteniéndose para mirar atrás, dando círculos, olfateando el viento, luego avanzando de nuevo, casi como si algo le resultara familiar. Demasiado familiar. Kate entrecerró los ojos. Rocky no solo había captado el olor de los niños. Estaba reconociendo algo más. Estaban a medio kilómetro dentro de los árboles cuando Rocky se detuvo de repente. Se quedó inmóvil, con el hocico levantado, la cola rígida, el cuerpo vibrando de tensión. Luego, sin hacer ruido, corrió a la izquierda, fuera del sendero, cuesta abajo, hacia lo que parecía un barranco cubierto de maleza. Kate corrió tras él, apartando ramas de su camino. A medida que la vegetación se espesaba, el aire se volvía más fresco, más oscuro, aunque aún era temprano en la noche. Y fue entonces cuando lo vio. Una caravana escondida bajo años de enredaderas y maleza, oxidada, inclinada, medio hundida en la tierra blanda como si la estuviera tragando entera. El tipo de vehículo que la gente abandona y olvida, o intenta olvidar. El corazón de Kate latía con fuerza. ¿Por qué no se había encontrado esto antes? ¿Por qué no estaba marcado en ningún mapa de guardabosques? Rocky, llamó. Él ya estaba en la puerta de la caravana, rascando, ladrando, su cuerpo bajo y tenso. Ella corrió, tiró del picaporte. No cedía. La puerta estaba soldada o cerrada con llave desde afuera. Fue entonces cuando lo oyó. Un golpe desde dentro. «¡Hola!», gritó Kate. «Noé, Ellie». Otro golpe, más suave esta vez, luego una voz pequeña. «¡Ayúdennos!». Kate retrocedió, embistió la puerta con su hombro. Una vez, 2 veces. Finalmente, cedió. El metal chirrió al abrirse y el olor la golpeó de inmediato. Sudor, óxido, alfombra húmeda. Dentro, en la penumbra, estaban los 2 niños, sucios, pálidos, envueltos en lo que parecían mantas viejas, temblando pero vivos. Rocky corrió hacia ellos, lamiendo sus rostros mientras se aferraban a su pelaje. Noé, el mayor, comenzó a llorar. «Nos dijo que nos quedáramos aquí. Dijo que alguien vendría». Kate frunció el ceño. «¿Quién lo dijo?». Los niños se miraron, vacilantes. «No lo vimos, solo sus botas», susurró Noé.
Dijo que esperáramos y que estuviéramos callados. Mientras estás aquí, si historias como esta te conmueven, si crees en la lealtad de los perros y en la valentía de aquellos que sirven en silencio, tómate un momento para suscribirte al canal. Recibirás historias reales y poderosas de animales como Rocky, héroes que no llevan insignias pero aún así salvan vidas. Kate llamó por radio para pedir refuerzos médicos de inmediato. Los niños estaban deshidratados pero ilesos. Su padre llegó momentos después, sollozando y cayendo de rodillas al verlos. Todos en la escena lo trataron como un milagro, y lo era. Rocky había hecho lo imposible. Pero Kate no podía quitarse una pregunta ardiente mientras estaba fuera de la caravana, mirando el cuerpo oxidado y la placa de matrícula rota. ¿De dónde había salido esta caravana? Porque algo en ella se sentía extraño, equivocado, incluso. No parecía que la hubieran estacionado allí recientemente. Parecía que había estado allí durante años. Esa noche, mientras los niños eran trasladados al hospital y el equipo comenzaba a acordonar el área para recolectar evidencia, Kate se quedó atrás con Rocky, mirando la placa de matrícula bajo la luz de una linterna. Anotó los números en su libreta e hizo una nota mental para investigarlos al regresar. Lo que no esperaba fue el resultado, porque cuando ingresó el número de identificación del vehículo en el sistema 2 horas después, apareció marcado. La alerta decía, reportado como destruido. Pérdida total por incendio, marzo de 2018. Kate se quedó helada. Hace 5 años. Esta caravana no debería existir. Kate no podía dejar de mirar el informe del número de identificación. Destruido. Pérdida total. Incendio. Marzo de 2018. No tenía sentido. Ella misma había abierto la puerta de esa caravana esa misma tarde. Era real, oxidada, enterrada bajo enredaderas, apestando a moho, pero muy presente. Y había albergado a 2 niños vivos dentro. Actualizó la base de datos nuevamente. El mismo resultado. La caravana había sido destruida en un incendio cerca del lago Table Rock hace 5 años. Reclamación de seguro presentada. Investigación cerrada. Sin sospecha de juego sucio. El propietario registrado, Daryl Knox. Ese nombre le hizo cosquillas en la memoria a Kate, pero aún no podía ubicarlo. Rocky se movió a sus pies, dejando escapar un bufido silencioso mientras se estiraba y se recostaba, aún en alerta máxima a pesar de la calma de su sala de estar. Kate se inclinó, acariciando el pelaje detrás de sus orejas. ¿En qué nos metimos, pequeño? A la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido. 2 niños encontrados a salvo. Perro K9 salva el día. Héroe local Rocky aclamado en la prensa. Pero Kate no estaba celebrando. Todavía no. Había huecos en esta historia lo suficientemente grandes como para pasar un camión. Cómo una caravana que supuestamente se quemó hasta los cimientos terminó escondida en lo profundo del bosque con 2 niños vivos dentro. ¿Y quién era el hombre que los niños describieron, el que les dijo que se quedaran callados? No habían visto su rostro, solo sus botas, su voz. Pero dijeron que parecía tranquilo, como si supiera que alguien eventualmente vendría, como si estuviera esperando que los encontráramos, murmuró Kate en voz alta. Esa tarde, Kate condujo a los archivos del condado y sacó el informe original del incendio. Las fotos eran escalofriantes. La escena de 2018 mostraba una caravana envuelta en llamas, con el revestimiento derretido, el tejado colapsado, árboles chamuscados a su alrededor. No se recuperaron cuerpos. El jefe de bomberos señaló que la causa probablemente fue una estufa de propano desatendida. El propietario registrado, Daryl Knox, estaba marcado como no localizable. Kate revisó el informe nuevamente, más despacio esta vez. Un detalle saltó a la vista. El incendio ocurrió a menos de 1 milla del lugar donde Rocky había encontrado la caravana, lo que significaba que o la caravana había sobrevivido a ese incendio o nunca se había quemado. Kate regresó a la escena con un nuevo equipo. Peinaron el área con ojos frescos, perros de cadáveres, especialistas forenses, cobertura de drones. La caravana ya había sido remolcada al laboratorio estatal, pero el terreno aún guardaba secretos. Cerca del claro, enterrado bajo una fina capa de agujas de pino y tierra, el equipo encontró algo inusual, un montón de cenizas y fragmentos de metal ennegrecido. Y no muy lejos,
otra placa de identificación del vehículo deformada por el calor. Coincidía con el informe de 2018. Kate se paró en el centro del claro, con los ojos entrecerrados. Había dos caravanas, una destruida, una escondida. Alguien las había intercambiado. Quemó una para el seguro, escondió la otra ¿para qué? Rocky dio vueltas por el área, con el hocico trabajando, la cola rígida. Ladró una vez, fuerte y seguro. Luego corrió hacia la maleza. Kate lo siguió. La llevó a un árbol a unos 300 pies de distancia. En su base había algo pequeño y metálico, un candado viejo cubierto de óxido y tierra. Cerca, medio enterrado bajo una rama caída, había un contenedor de plástico. Dentro, un zapato de niño, una manta hecha jirones y un cuaderno de espiral con garabatos de crayón. No eran de Noé, ni de Eli. «Dios mío», susurró Kate. De vuelta en la estación, solicitó casos de niños desaparecidos de los últimos 10 años en un radio de 100 millas. Los resultados fueron más pesados de lo que esperaba. Fugitivos, batallas de custodia, casos sin resolver. Un caso saltó de la pantalla. Jenny Cartwright, de 6 años, desapareció en 2019 de una parada de descanso con su madre. Nunca fue vista de nuevo. Su zapato, una zapatilla blanca pequeña con una flor rosa, coincidía con el encontrado en el contenedor. Kate se recostó en su silla, con el estómago revuelto. Este tipo lleva haciendo esto mucho tiempo, y no solo secuestraba. Coleccionaba silenciosamente, cuidadosamente, siempre justo fuera de alcance. Más tarde esa noche, Kate visitó a los padres de los niños. La familia Morgan vivía en una casa modesta de estilo rancho en las afueras de la ciudad. Los niños estaban a salvo ahora, jugando videojuegos en el estudio, aunque se estremecían cada vez que la música de fondo del juego se volvía demasiado alta. Su padre, Aaron, parecía 10 años mayor que hace 2 días. Su madre, Julia, no había dormido. Kate se sentó en la mesa de la cocina con ellos, con las manos cruzadas. «Hay algo que necesito preguntar», dijo suavemente. «¿Reconocieron algo de la caravana? ¿La habían visto antes?» Aaron negó con la cabeza. «No, quiero decir, tal vez cuando era más joven. Ese modelo parece el tipo de caravana que tenía mi tío, pero no, nada específico». «¿Y qué hay del hombre?», preguntó Kate. Julia apretó su taza de café. «Dijeron que no mostró su rostro, solo les dijo que se quedaran dentro. Que vendría ayuda». Kate asintió. No estaba mintiendo, pero tampoco intentaba rescatarlos. Los dejó allí a propósito. Esa caravana fue colocada, no encontrada por casualidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Aaron. Kate dudó. «Estoy diciendo que esto no fue al azar. Alguien preparó esa caravana como una trampa. Tal vez no para ellos, pero para alguien. Y ahora que la encontramos, esa persona sabe que estamos cerca». Esa noche, Rocky no se calmaba. Seguía paseando cerca de la puerta trasera, gruñendo bajo. Kate salió a revisar, linterna en mano, pero no encontró nada. Solo viento y grillos. Pero Rocky tenía razón. Estaban siendo observados. Una cámara de sendero instalada por el equipo forense cerca de la caravana capturó algo escalofriante ese día. Una figura en sudadera con capucha estaba al borde de los árboles, solo observando, sin moverse. La marca de tiempo, 30 minutos después de que los niños fueran rescatados. Kate miró la imagen fija en su computadora, ampliando el contorno borroso del hombre. Sin rostro, solo sombra, pero esas botas, exactamente como las que los niños describieron. A la mañana siguiente, Kate se sentó en el suelo junto a Rocky, sosteniendo el cuaderno de espiral encontrado en el bosque. Hojeó los dibujos de crayón, árboles, estrellas, una caravana, un perro. Luego se detuvo. Una página mostraba 3 figuras de palo dentro de una caja. Fuera de la caja, un perro negro grande y una figura dibujada toda en rojo. Encima, en una escritura temblorosa, «Quédate callado. El perro vendrá». Kate miró a Rocky, que la miraba fijamente. «Lo sabía», susurró. «Sabía que vendríamos. Pero, ¿cómo? Y más importante, ¿por qué ahora?». Para cuando salió el sol la mañana siguiente, la ayudante Kate Mullins llevaba casi 36 horas sin dormir.
El café apenas aliviaba el agotamiento que se aferraba a sus huesos, pero no podía parar. La imagen de la cámara de sendero no salía de su mente, la figura silenciosa parada justo más allá de la línea de árboles, observando al equipo de búsqueda pasar a su lado. Sin moverse, sin pánico, solo esperando. No había huido. No había intentado reclamar a los niños. Solo había observado. Eso inquietaba a Kate más que nada. En su oficina, la imagen de la cámara de sendero estaba congelada en su monitor, borrosa pero escalofriante. Un hombre con ropa oscura, con la capucha puesta, las manos metidas en los bolsillos, de pie con un pie con bota apoyado en una raíz de árbol. Incluso al acercar la imagen, su rostro era irrecuperable. Sin tatuajes visibles, sin cicatrices, sin logotipo en la sudadera. Pero fueron las botas las que volvieron a captar su atención, estilo militar, cuero marrón, con cordones altos, exactamente lo que los niños describieron. Ellie incluso las había dibujado con crayón durante la terapia el día anterior. Kate tomó el cuaderno con el dibujo del niño nuevamente. La página con 3 figuras atrapadas en una caja. El perro grande afuera, la figura roja. Rojo. Volvió a la pantalla y miró con más atención. Era casi invisible al principio, pero al ajustar el brillo, lo vio. Solo un toque de rojo oscuro cerca del borde de la manga de la chaqueta del hombre. Casi como pintura, un parche. Ningún departamento emitía ese uniforme, no localmente, ni siquiera en correccionales estatales. Algo en ello le ponía la piel de gallina. A las 9 de la mañana en punto, condujo a la dirección listada en el informe de incendio de 2018. Daryl Knox, sin número de teléfono actual, sin antecedentes penales, sin parientes vivos registrados. Su última dirección conocida, una granja deteriorada en las afueras del condado de Taney. Cuando subió por el camino de grava, Rocky en el asiento del copiloto comenzó a gruñir, un sonido profundo y gutural que no había escuchado de él desde su último arresto por drogas hace 3 años. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Algo aquí estaba mal. La granja era una imagen de abandono, tejas faltantes, porche hundido, ventanas tapiadas. Pero la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Kate sacó su arma, enganchó la correa de Rocky a su cinturón y subió al porche silenciosamente. «Departamento del sheriff», llamó. «Si hay alguien dentro, necesito que muestren sus manos». Sin respuesta. Las orejas de Rocky se levantaron y se movió bajo, con el cuerpo tenso. Kate empujó la puerta con su bota. El interior olía a polvo y moho, pero no estaba vacío. Ni mucho menos. Había un colchón en el suelo, latas de comida apiladas contra una pared, una lámpara de queroseno en la encimera, un montón de ropa arrugada, algunas de tamaño adulto, otras de tamaño infantil. Y pegadas a la pared, dibujos, cientos de ellos, dibujos de niños, todos garabateados con crayones, algunos en papel de cuaderno, otros en el reverso de volantes, servilletas, incluso recibos. Algunos eran inocentes, flores, figuras de palo, perros. Otros no lo eran. Uno mostraba a un hombre parado frente a una caravana sosteniendo un cartel que decía, «Él espera». Otro mostraba a 2 niños escondidos bajo una cama mientras una forma oscura estaba fuera de la habitación. El estómago de Kate se retorció. Tomó fotos de todo. Entonces Rocky dejó escapar un ladrido agudo. Estaba mirando la pared trasera donde una trampilla estaba debajo de una alfombra vieja. Kate la abrió. Un conjunto de escaleras de madera conducía a la oscuridad. El sótano era peor. No de la manera típica de una película de terror. No había cadenas, ni manchas, ni rostros gritando. Solo silencio y estanterías. Estanterías llenas de cintas VHS antiguas. Cada una etiquetada con un nombre y una fecha. J. Cartwright 10 de abril del 19, M. Serrano 06-22-16, E. Morgan 3 de noviembre del 23. Su sangre se heló. El nombre de Ellie, de hace solo 3 días. Agarró la cinta y corrió escaleras arriba. No había reproductor de VHS en el lugar, pero encontraría uno en la estación. Por ahora, necesitaba salir de esa casa. Fuera lo que fuera ese lugar, no había sido abandonado por elección. Había sido dejado atrás rápidamente, y probablemente recientemente. En la estación,
Desempolvó el antiguo reproductor de VHS de la sala de evidencias y lo conectó a un televisor viejo. Insertó la cinta etiquetada como E. Morgan y presionó reproducir. Estática, luego una toma temblorosa del interior de la caravana. Elí y Noé sentados en el suelo, luciendo confundidos. No estaban llorando. No estaban heridos. Pero alguien fuera de cámara les estaba hablando. Vamos a quedarnos muy quietos, ¿de acuerdo? Solo hasta que tu perro te encuentre. Es un buen perro. Vendrá. La voz era suave, masculina, tranquila, completamente en desacuerdo con la situación. El corazón de Kate latía con fuerza. Rebobinó la cinta y la reprodujo de nuevo. Esta vez, cerró los ojos y solo escuchó. La voz, baja y uniforme. Sin acento, sin amenaza, sin enojo, solo familiar. Rocky dejó escapar un gemido bajo desde la esquina de la habitación. Kate abrió los ojos. ¿Podría ser alguien que conocían? Se volvió hacia la base de datos del condado y pasó la voz por su socio de lingüística forense. Tomaría tiempo obtener un resultado, pero tenía una corazonada de que no sería un desconocido. Luego, volvió a las fotos de la caravana, la original del incendio de 2018. Acercó la imagen al número de identificación, luego al daño, y entonces notó algo extraño. El incendio había sido fotografiado después de que el tejado colapsara, pero no había rastro de hollín, ni patrón de ignición, ni derretimiento en la válvula de propano. Los ojos de Kate se abrieron. El incendio había sido escenificado. De vuelta en su escritorio, los resultados de búsqueda sobre Daryl Knox regresaron con un pitido. Un expediente menor de un tribunal de 2015, no penal, sino de un tribunal de familia. Disputa de custodia. Knox había estado intentando obtener la custodia de una hija. Ella tenía 5 años en ese momento. El caso había sido denegado. La madre se mudó de estado. Sin información de contacto. El nombre de la hija, Jenny Cartwright. La mandíbula de Kate se apretó. Recordó la zapatilla coincidente en el contenedor de plástico. Jenny había desaparecido solo 2 años después. Esto no era al azar. Knox había perdido algo, y desde entonces había estado intentando recrearlo. Mientras caía la noche, Kate regresó al bosque donde había estado la caravana. La cinta de la escena del crimen ondeaba en el viento, el claro aún inquietantemente silencioso. Se quedó donde había estado la caravana y miró a su alrededor. Entonces lo oyó. Un chasquido de ramas, no de los árboles. Desde detrás de ella. Giró. Nadie, pero Rocky estaba gruñendo de nuevo, esta vez mirando directamente hacia los árboles. Kate levantó su linterna, escaneó la maleza y los vio. Huellas de botas, frescas, alejándose del claro. Dio un paso adelante y se detuvo en seco. Grabado en la tierra junto a las huellas, dibujado con un palo, había 3 letras, RK9. Rocky olfateó las letras, luego la miró. Quienquiera que estuvieran enfrentando no solo los estaba observando. Sabía exactamente con quiénes estaba tratando. Las iniciales grabadas en la tierra, RK9, perseguían a Kate todo el camino de regreso a la estación. No podía sacárselo de la cabeza. Quien había dejado esas huellas sabía el nombre de Rocky, no solo la designación K9. Rocky. Eso significaba que quienquiera que fuera, había estado observando, escuchando, siguiendo el rescate. Tal vez incluso mucho antes de que comenzara la búsqueda. Ese tipo de familiaridad no era al azar, y no era accidental. Kate conocía a los depredadores. Había pasado casi una década lidiando con ellos. Los crueles tomaban decisiones rápidas. Pero los calculadores, ellos esperaban. Estudiaban. No solo acechaban a sus víctimas. También estudiaban a sus rescatadores. Esa noche, no fue a casa. En cambio, pasó toda la noche en los archivos del departamento, revisando cualquier expediente de casos pasados que siquiera mencionara el nombre de Daryl Knox. Enterrado en una caja vieja etiquetada como reportes de incidentes de 2013 a 2018, encontró algo. Un registro de despacho de una queja por ruido en una propiedad privada en South Cedar Hollow, un área olvidada hace mucho tiempo a 1 hora al oeste. El denunciante informó voces de niños y aullidos desde lo que había sido registrado como un lote de casas móviles quemadas.
No se registró ningún seguimiento oficial. La llamada había sido desestimada como una broma, probablemente debido al fin de semana de Halloween. La fecha, 29 de octubre de 2018, 7 meses después de que la caravana de Knox se quemara. La piel de Kate se erizó. A la mañana siguiente, con un termo de café de gasolinera y Rocky cargado en el asiento del copiloto, Kate se dirigió por las carreteras secundarias sinuosas hacia South Cedar Hollow. No alertó a refuerzos. Esto no era una visita oficial. Todavía no. La tierra aún estaba registrada a nombre de un grupo de gestión de propiedades ahora extinto. La mitad de las casas aquí habían sido devoradas por enredaderas y polvo. El área tenía esa sensación, el tipo de lugar donde nadie gritaría porque nadie lo oiría. Mientras avanzaba por el camino de grava hacia el lote de casas móviles quemadas, Rocky de repente se puso de pie, con la cola rígida, la nariz temblando. Kate redujo la velocidad a un paso lento. La casa móvil había colapsado hace mucho tiempo. No quedaba nada más que vigas ennegrecidas y algunos postes de soporte deformados. Pero había un cobertizo de almacenamiento, medio abierto, con la puerta balanceándose suavemente en la brisa. Kate alcanzó su funda y salió lentamente. «Rocky», dijo suavemente, «quédate cerca». Él obedeció, moviéndose bajo junto a ella como en sus mejores días de K9. Se acercó al cobertizo, con el corazón latiendo. Dentro, estaba mayormente vacío. Herramientas de jardinería polvorientas, una carretilla volcada, un montón de periódicos. Pero debajo de los periódicos había una caja de plástico. Y dentro de la caja, mantas, agua embotellada, un juguete, un zorro de peluche pequeño, hecho a mano, cosido con botones disparejos para los ojos. Parecía pertenecer a un niño pequeño. Kate sintió un nudo en la garganta. Esto no era solo un campamento olvidado. Alguien había estado preparando este lugar. Preparándolo para un niño. De vuelta en la estación, se reunió con la enlace del FBI, la agente Rande King, quien había llegado desde Springfield una vez que la unidad de recuperación de niños se enteró del giro de la caravana. «El nombre de Knox apareció en nuestro radar hace años», dijo Rande, escaneando los hallazgos de Kate. «Sin cargos penales, pero demasiadas banderas rojas. Quejas del sistema de acogida, disputas en tribunales de familia, luego el incendio falso y ahora 2 niños encontrados en su caravana». Rande se recostó en su silla. Encaja con el perfil de un coleccionista. No del tipo que hace daño, al menos no directamente. Toma, luego espera. A veces los deja ir. A veces los abandona cuando la presión se acerca. Y a veces, dijo Kate, nunca los deja ir. Rande golpeó su bolígrafo. Las cintas VHS, los dibujos, la voz en la grabación de los niños Morgan. Lo pasamos por nuestra base de datos federal de huellas vocales. Kate se tensó. «Y no es una coincidencia total», dijo Rande. «Pero tenemos una parcial. Hace años, Knox presentó una muestra de voz como parte de una transmisión pública, una entrevista de radio local en 2015, hablando sobre una iniciativa de limpieza comunitaria que comenzó». Kate recordó el tono ahora. Suave, casi terapéutico. Un hombre que no gritaba, que no amenazaba, él guiaba. «¿Notaste lo que dijo la voz en la cinta?», preguntó Rande. No dijo manténganse vivos o manténganse escondidos. Dijo que el perro vendrá. Kate asintió lentamente. No solo estaba hablando con los niños. Estaba hablando contigo, dijo Rande. Más tarde esa noche, agotada pero inquieta, Kate paseó a Rocky detrás de la estación bajo las luces de inundación. El edificio estaba respaldado por el borde de una colina boscosa, y en noches tranquilas se sentía pacífico. Pero no esa noche. Rocky se detuvo, gimió, luego gruñó. Kate giró su linterna hacia la línea de árboles. Nada, pero lo vio. Clavado en una rama baja, una nota doblada. Kate se acercó con cuidado, con el corazón latiendo. El papel estaba amarillento, manchado en la esquina, sostenido por un alfiler de seguridad. Lo abrió. Tenía razón. Siempre fuiste la buena. Pero esta historia no está terminada. No hasta que yo diga adiós. D.K. El pecho de Kate se apretó. La letra era cuadrada, desigual, igual a los nombres garabateados en las cintas VHS. Rocky ladró de repente,
girando hacia la pendiente detrás de ellos. Kate levantó su linterna nuevamente, pero no había movimiento. Quienquiera que hubiera dejado esa nota había estado allí, observando de nuevo, lo suficientemente cerca como para clavar un mensaje a un tiro de piedra de un departamento de sheriff. Eso no era solo audaz. Era personal. Al día siguiente, llegaron los archivos del caso Cartwright desde Oklahoma. Jenny Cartwright, la niña pequeña que había desaparecido de una parada de descanso con su madre, nunca había sido encontrada. Pero en una entrevista con la madre, ella había dicho algo extraño que se quedó con el investigador original. Me habló de un hombre con una voz como de un libro de cuentos, había dicho la madre. Dijo que le contó cosas en un sueño sobre un perro y una caravana y cómo, si alguna vez se perdía, debía seguir el olor a crayones. Kate parpadeó. Sonaba como una tontería. A menos que fueras un niño, a menos que estuvieras siendo entrenado. Esa noche, Kate regresó al cobertizo en Cedar Hollow. Esta vez, no estaba sola. Randy y 2 agentes barrieron la propiedad mientras Kate y Rocky rodeaban el perímetro. Rocky se detuvo en un parche de tierra detrás del cobertizo, se sentó y gimió. Kate se arrodilló y comenzó a cavar con guantes. A solo unas pulgadas de profundidad, encontraron algo suave. Una mochila. Dentro, una botella de vitaminas infantiles, una linterna, una cinta adhesiva y un grabador de casete. Lo encendió. Una voz crepitó a la vida. No corremos. Nos quedamos callados. Seguimos las reglas. El perro vendrá. Siempre lo hace. La voz era de Knox. Sin enojo, sin urgencia, solo certeza. Y una calma aterradora. Esa noche, Kate se sentó en su porche, con la cabeza de Rocky descansando en su rodilla. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad?», dijo suavemente. Él movió la cola solo una vez. No solo los está eligiendo. También nos está eligiendo a nosotros. Ha estado planeando esto durante años, dejando rastros, soltando migajas, jugando un juego largo y retorcido. Miró hacia la línea de árboles oscura que rodeaba su casa. No ha terminado, y ella sabía que tampoco lo estaba ella. 3 días después del descubrimiento del cobertizo en Cedar Hollow, la ciudad de Branson, Missouri, ya estaba tratando de seguir adelante. Los titulares habían cambiado. Los equipos de noticias se habían ido. El revuelo alrededor del heroico rescate del K-9 había desaparecido en susurros. Pero Kate Mullins sabía más. El hombre detrás de todo esto, Daryl Knox, la voz detrás de las cintas, la figura detrás de la línea de árboles, no había desaparecido. Estaba dando vueltas, observando, esperando, y ahora estaba eligiendo su próximo movimiento. Dentro de su oficina, Kate miraba el tablero de casos cubierto de mapas, recortes de periódicos y fotografías de cada niño desaparecido en la región durante los últimos 15 años. Estaba tratando de construir un patrón, un rastro. Ya había relacionado el juguete encontrado en Cedar Hollow con una niña llamada Lacey Jordan, que desapareció en 2016 en un viaje familiar por Arkansas. Cada pieza de evidencia apuntaba a una conclusión escalofriante. Knox no solo estaba escondiendo niños. Estaba probando a sus rescatadores. Elegía niños que tenían esfuerzos de búsqueda fuertes, casos de alto perfil, familias que no pararían de buscar. Quería que los encontraran, pero solo cuando servía a su propósito. No se trata solo de los niños, murmuró Kate, hojeando una carpeta. Se trata de nosotros, de los que van tras ellos. Al otro lado de la habitación, Rocky se movió, con las orejas moviéndose al sonido de la voz de Kate. No estaba descansando mucho estos días. Desde que apareció la nota detrás de la estación, había estado alerta, siempre observando la puerta, siempre esperando. Esa tarde, la agente del FBI Rande King regresó con una actualización sorprendente. ¿Recuerdas la huella vocal? Kate asintió. Dio con una sesión de asesoramiento privado grabada por Servicios Infantiles en 2012. Evaluación ordenada por el tribunal. El caso estaba sellado, pero el audio se filtró cuando marcamos los patrones vocales. Le entregó a Kate un archivo. Dentro, una foto granulada de un hombre en sus 30 años con ojos tranquilos y una extraña media sonrisa. El nombre, Daryl Knox, alias Daryl Kendrick. Había solicitado ser padre de acogida certificado por el Estado 3 veces entre 2009 y 2011.
Las 3 fueron denegadas, pero eso no lo detuvo de actuar como tal. El Estado lo había marcado por un apego excesivo a los niños durante las visitas supervisadas y por llevar artículos no autorizados, regalos, animales de peluche, historias escritas a mano con su voz grabada, a las salas de visitas. Lo etiquetaron como no violento pero emocionalmente manipulador. Kate apretó la mandíbula. Estaba practicando. Esa noche, Kate revisó los dibujos que habían recolectado de la caravana y el cobertizo. La mayoría eran simples, figuras de palo, arcoíris, árboles. Pero uno destacaba. No estaba hecho con crayón como los otros. Era a lápiz, más maduro, cuidadosamente sombreado. Mostraba a una niña joven parada al borde de un bosque. Detrás de ella, a lo lejos, había una casa pequeña con humo saliendo de la chimenea. Estaba sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos. En la esquina inferior derecha, escrito en letras pequeñas, «Fui encontrada, pero todavía estoy aquí». El nombre de la niña era desconocido, pero el instinto de Kate le decía que no había sido dibujada de memoria. Todavía estaba viva en alguna parte. Esa noche, Kate y Rocky regresaron al borde del bosque cerca del sitio original de la caravana. Se quedó en el claro durante mucho tiempo, con la linterna apagada, dejando que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. «Sé que estás observando», dijo suavemente. «Siempre lo haces». Sin respuesta, sin movimiento, pero Rocky se sentó, mirando hacia los árboles. Entonces Kate notó algo. Clavado en la base de un árbol, casi invisible contra la corteza, había una postal. Se acercó con cuidado. Estaba envejecida y manchada de agua. En el frente, una imagen de un antiguo parque de diversiones llamado Centro de Diversión Familiar Valley Pines, un lugar que había cerrado en 2017 después de un escándalo financiero. En la parte trasera, escrito en letras mayúsculas, «No has terminado. Todavía estoy esperando. Trae al perro». No había firma, solo un conjunto de coordenadas GPS. Al amanecer, Kate ya había mapeado las coordenadas. Apuntaban a un área remota justo fuera de Taneyville, enclavada profundamente en el bosque. No había edificios registrados, ni torres de celulares, ni patrullas, solo árboles, rocas y un antiguo sendero de tratamiento de agua abandonado hace mucho. Rande quería llevar un equipo SWAT. Kate se negó. Esto no se trata de abrumarlo. No huye cuando llegamos con fuerza. Desaparece. Rande dudó. ¿Estás segura de entrar sola? Kate miró a Rocky. No estoy sola. El viaje a Taneyville fue lento, sinuoso y mayormente silencioso. Kate mantuvo las ventanas entreabiertas y su mano en la espalda de Rocky mientras él se mantenía con la cabeza justo detrás de los asientos delanteros, con las orejas en alerta máxima. Estacionaron en un sendero estrecho justo antes de que la señal GPS se desvaneciera. Desde allí, todo era bosque, denso, inquietante. Aún así, caminaron durante casi una hora, siguiendo las coordenadas mientras estrechaban paso a paso hacia un área que no parecía diferente de cualquier otra parte del salvaje Ozark hasta que Rocky se detuvo en seco. Olfateó una vez, luego ladró fuertemente. Kate siguió su mirada. Allí, parcialmente cubierto por maleza y una lona azul rasgada, había una escotilla de metal incrustada en la ladera. Ella apartó las hojas. Tenía un candado, oxidado, simple. Tomó una respiración profunda, alcanzó su bolsa y sacó una herramienta de palanca. Con un tirón fuerte, el candado cedió. La escotilla chirrió al abrirse. Una escalera estrecha conducía hacia la sombra. Kate sacó una linterna y descendió lentamente, con Rocky pisándole los talones. El aire era húmedo y viciado. Las paredes eran de concreto. Quienquiera que hubiera construido esto lo había hecho con cuidado. En la parte inferior encontró una habitación pequeña, una cama, una pila de comida enlatada, libros, páginas para colorear, baterías y en la esquina un viejo grabador de casete ya en marcha. Kate encendió el altavoz. La voz de Knox resonó suavemente por el espacio. Y cuando el mundo olvida, alguien siempre recuerda. Para eso están los perros, para recordar a los que nadie más puede encontrar. Luego silencio. Kate escaneó la habitación. No había señales de que alguien viviera allí actualmente, pero había sido usada recientemente. Se volvió hacia la pared.
Una frase había sido escrita en tiza. Ella todavía está esperando. Kate exhaló lentamente, volviéndose hacia Rocky. Estaban cerca, pero Knox no los estaba llevando a un fin. Los estaba llevando más profundo. De vuelta en la estación esa noche, Kate se sentó en silencio con la postal en la mano. El centro de diversión familiar Valley Pines, el de la imagen, había cerrado hace años. Pero Knox lo había elegido por una razón. No era al azar. Era nostalgia. Estaba dejando rastros para personas que entenderían su código. El parque de diversiones había sido un favorito local en los primeros años 2000, especialmente entre familias de acogida que obtenían boletos con descuento los fines de semana. Kate había estado allí una vez, al igual que muchos niños en el sistema. Knox había elegido su coto de caza hace mucho tiempo, y nunca se había ido realmente. Miró a Rocky, acurrucado cerca del calentador. «Lo sabías antes que nadie, ¿verdad?», susurró. Él levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. No solo un compañero, un rastreador, un sobreviviente, y tal vez el único que podía ver realmente al depredador escondido a plena vista. El parque de diversiones abandonado parecía algo sacado de un sueño o una pesadilla olvidada hace mucho. El centro de diversión familiar Valley Pines había sido una vez un pilar para las familias de los Ozarks. En los primeros años 2000, los niños corrían riendo por campos de minigolf descoloridos por el sol, comían algodón de azúcar bajo sombrillas de gran tamaño y rogaban a sus padres por una vuelta más en la pequeña montaña rusa de madera. Ahora no era más que un pueblo fantasma, devorado por maleza y óxido. Kate Mullins estaba parada en la puerta principal rota, con el sol comenzando a salir detrás de ella. Rocky estaba a su lado, con las orejas erguidas, la nariz temblando. La puerta chirriaba con el viento de la mañana como algo vivo. Aquí fue donde Knox la había llevado, su última migaja. Pero, ¿para qué? ¿Una trampa? ¿Un cementerio? ¿O alguien seguía esperando? Kate avanzó con cautela por el camino cubierto de maleza. Había alertado al FBI. Rande y un equipo estaban en espera a menos de 5 millas de distancia. Pero Kate había dejado claro que tenía que entrar primero, sola con Rocky. Esto había comenzado con ellos, y terminaría de la misma manera. Pasó por los puestos de comida podridos y el toldo colapsado del cobertizo de los autos chocadores, sus botas crujiendo sobre grava y botellas de refresco rotas. El lugar estaba silencioso, pero no muerto. Había una sensación en el aire, un pulso. Mientras pasaban por el edificio de la sala de juegos, Rocky se detuvo en seco. Giró bruscamente hacia el cobertizo de objetos perdidos y encontrados cerca de la valla trasera. Gruñido bajo, cola rígida. Kate desenfundó su arma y avanzó sigilosamente. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a polvo, caramelos viejos y moho. Entonces lo vio. Una mochila infantil, rosa, brillante con pequeñas estrellas. Una etiqueta con nombre colgaba de la cremallera, Jenny. La garganta de Kate se apretó. Entró lentamente. En la esquina estaba una niña joven acurrucada en un saco de dormir, sosteniendo el mismo zorro de peluche de Cedar Hollow. Levantó la vista, no con miedo, solo cansada. «Hola», dijo la niña, su voz apenas un susurro. Kate bajó su arma. «Hola, pequeña. Mi nombre es Kate. Estás a salvo ahora». La niña parpadeó. Dijo que el perro vendría. Rocky avanzó y descansó suavemente su cabeza en el regazo de la niña. Ella no lloró. Solo susurró, lo sabía. Kate llamó por radio. El FBI llegó en minutos. Jenny Cartwright, desaparecida desde 2019, estaba viva. Desnutrida, pálida, pero viva. Rande apartó a Kate mientras los técnicos médicos revisaban los signos vitales de Jenny. Encontramos huellas de neumáticos frescas cerca del camino de mantenimiento y huellas de zapatos, talla 12, botas con punta de acero. Él estuvo aquí. Kate asintió. Por supuesto que estuvo. Rande la miró, con los ojos llenos de frustración. ¿Cómo diablos sigue escapando? Kate no respondió. No tenía que hacerlo, porque esto nunca se trató de atrapar a Knox. Se trataba de desentrañarlo pieza por pieza, niño por niño, pista por pista. Y ahora el hilo casi se había acabado.
De vuelta en la estación más tarde esa noche, Kate se sentó en silencio con Rocky a sus pies. Jenny estaba en el hospital bajo protección, hablando con psicólogos infantiles que intentaban desentrañar suavemente su experiencia. Lo que había dicho durante el traslado aún resonaba en la mente de Kate. No me hizo daño. Solo hablaba, me contaba historias, me enseñaba juegos, decía que estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? ¿Para Kate? Para Rocky. ¿Para algún gran final que solo Knox podía imaginar? Un golpe en la puerta de la estación interrumpió sus pensamientos. Era un sobre de mensajería, sin dirección de remitente. Kate lo abrió con guantes. Dentro había una foto Polaroid. Mostraba a Kate, tomada desde la distancia, paseando a Rocky por el sendero detrás de la estación. La marca de tiempo era de 2 noches antes. Detrás de la foto, una nota escrita a mano. Siempre has sido la elegida. La única que lo vio. La única que él no pudo romper. Pero nunca quise romperte. Quería que terminaras la historia. Firmado, D.K. La respiración de Kate se detuvo. Miró a Rocky. Él la miró con calma y certeza. Durante semanas, el FBI revisó cada pista, pero Knox había desaparecido de nuevo. Sin huellas dactilares, sin avistamientos, nada. Aún así, tenían a Jenny y tenían evidencia. Años de cintas, dibujos y diarios, todos probando su larga y obsesiva manipulación. Pero sin cierre, sin arresto. 3 meses después, Jenny Cartwright se reunió oficialmente con su madre. Se llevó a cabo una ceremonia privada en el centro comunitario con una prensa mínima. Kate y Rocky Stayali en la parte trasera de la sala en silencio. Cuando Jenny los vio, sonrió por primera vez. Corrió hacia Rocky sin dudar, arrojando sus brazos alrededor de su cuello. Recordó, dijo suavemente. Como dijo que lo haría. Kate se arrodilló junto a ellos. Siempre lo hace, pequeña. Esa noche, Kate se sentó en su porche, con Rocky acurrucado a su lado mientras una brisa de verano movía los árboles. No sabía si Knox seguía vivo. No sabía si volvería a mostrarse. Pero sí sabía esto, lo habían vencido en su propio juego al negarse a jugarlo como él quería, al aparecer, al salvar lo que aún podía salvarse. Hay algunas historias que nunca terminan realmente. Resuenan a través del tiempo, a través de las personas, a través de generaciones de héroes silenciosos que nunca piden reconocimiento. Y a veces tienen 4 patas y un número de placa grabado en una etiqueta de metal vieja. El K9 Rocky no era solo un héroe. Era el que los encontraba cada vez. Gracias por seguir esta poderosa historia de lealtad K9, redención y las verdades oscuras escondidas en lugares olvidados. Ahora es tu turno para opinar. ¿Crees que Daryl Knox siempre planeó ser atrapado, o fue esta su manera de pasar la antorcha a alguien más? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y recuerda, los héroes vienen en muchas formas. Algunos solo ladran.